Una empresa internacional de investigaciones que ha realizado un estudio de opinión pública sobre la situación del país y las expectativas que tenemos los ecuatorianos sobre la forma en la que se viene desempeñando el actual presidente de la República, Daniel Noboa. Qué gusto saludarla, Giovanna, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes y de ser escuchada por su audiencia. Perfecto. Conversemos un poco de este estudio de opinión pública que con fecha de noviembre de este año ustedes han ejecutado. Primero, por favor, la ficha técnica y la metodología para que todos quienes nos están escuchando y viendo por las plataformas digitales sepan cómo se llevó a cabo este estudio. Mira, nosotros realizamos 1.500 encuestas en todas las provincias del Ecuador, con la única excepción de Galápagos. Estas encuestas han sido realizadas por un método probabilístico aleatorio, que quiere decir que se le puede asignar un margen de error, que es de más o menos 2,5 para los resultados totales. Y efectivamente la información fue tomada del 17 al 22 de noviembre, es decir, apenas unos días antes de que asuma el actual presidente Daniel Noboa, pero ya la medición de alguna manera recoge todas las expectativas que se habían creado en torno al inicio de esta nueva gestión. ¿Algún sistema de tabulación que utilizaron para poder tener los ponderados, los datos? Sí, bueno, nosotros utilizamos un sistema de distribución de las encuestas no proporcional para poder tener una suficiente data para identificar Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí, y recogemos la información a través de los smartphones, a través del sistema Survey to Go. Perfecto, ok. Vamos a comenzar entonces con el análisis de este estudio. Ustedes en una de las preguntas que hacen dicen, ¿cree usted que el Ecuador va por buen camino? Y toman entre los datos información del gobierno del expresidente Lenín Moreno, también el de Guillermo Lazo, según la información que estoy viendo acá, y evidentemente lo de Daniel Noboa. Y en una curva que aparece aquí en el estudio de color rojo, que simboliza el no, vemos que Ujú. decae desde los últimos días del gobierno del presidente Guillermo Lazo hasta ahora, hasta el día de la toma de la muestra. Y por otro lado, aquellas personas que responden que sí, o sea, de que consideran que el Ecuador va por buen camino, también, por el contrario, sufre o experimenta un pico luego de caer a 5 puntos, sube a 34,1. Por favor, la explicación de esta parte del análisis de esta pregunta. Mire, en realidad creo que por un lado demuestra el impacto que tuvo la decisión de Guillermo Lazo de dar un paso al costado, ¿no es cierto? O sea, ya el mismo hecho de decidir la muerte cruzada y de interrumpir su mandato generó una corriente digamos, favorable al futuro, ¿no? A lo que se podría estar sucediendo. Y esto se ha visto acentuado con el proceso eh, de las elecciones. Entonces, hoy en día no tenemos todavía una mayoría de ecuatorianos que crean que el país va por el camino correcto, pero la tendencia es positiva, está recuperándose y cómo siga esta tendencia en crecimiento, es decir, aumentando las personas que creen que va por el camino correcto el Ecuador, va a depender de las cosas que haga el presidente Noboa, quien es obvio que no tiene mucho tiempo, ¿no? También que aquí involucra un poco el normal optimismo que se puede llegar a tener cuando se sale de un régimen y entra otro y que va de la mano un poco atado con los resultados electorales. Quizás esa ola de optimismo es normal al inicio. Es normal, se habla siempre de la llamada luna de miel, la tuvo en su momento Guillermo Lazo también, e incluso él logró extender la raíz de haber cumplido con la promesa de la vacunación en el momento en que él asume el poder, pero no pudo extenderla más y vemos como la mayor parte de su gobierno, lo estábamos viendo en la gráfica, la gente pasó a tener una posición negativa. Ahora, ¿cuánto dura una luna de miel en estos días? Cada vez dura menos, ¿no? No solo en los ciudadanos comunes y corrientes, sino con las autoridades, porque la gente cada vez tiene menos paciencia.
Ahora, y con esto lo doy paso a Leonidas, porque esa luna de miel de repente se puede interrumpir o puede comenzar el declive cuando se tienen que tomar decisiones difíciles. ¿Ok? Sin embargo, muchas de esas decisiones difíciles son las que normalmente a veces necesita un país. Se dice que lo técnico por lo regular es poco político y que las decisiones políticas son las que no necesariamente le hacen bien a un país. Y ha sucedido fenómenos similares en otras latitudes, en las que se han tenido que tomar medidas difíciles, pero quizás la madurez política de ciertos países hace que acepten en un principio esas medidas de shock o esas medidas que son difíciles de asimilar, tomando en consideración de que en el mediano plazo pueden mejorar las cosas. ¿Cree usted que algo similar podría pasar en el Ecuador o todavía no llegamos a esa etapa de madurez política acá? Mire, yo creo que tiene un problema en ese sentido el gobierno, que es un gobierno de año y medio. Y es un gobierno de año y medio que la gente, claro, la ventaja es que la gente entiende que en año y medio no se pueden solucionar los problemas, ¿no? O sea, que los problemas que viene arrastrando el Ecuador son demasiado grandes como para resolverlos en ese ¿Cree usted que tiempo. sí lo hemos asimilado y lo hemos entendido así en el Ecuador? Yo creo que sí se ha entendido, pero eso no significa que el gobierno esté, digamos, exceptuado o no tenga que mostrar algunos O sea, logros. no es Y un ese cheque es en el blanco, no es principio. un cheque en blanco para pasar desapercibido este periodo. No, 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 no. Es el gobierno tiene la oportunidad en los siguientes días de determinar cómo va a ser evaluado. Si hubieras ganado, por ejemplo, Jan Topic, sería evidente que la gente pediría resultados en el tema seguridad de manera inmediata. En el caso de Noboa, por las particularidades de su elección, es más difícil saber cómo va a ser evaluado en los primeros 100 días de gobierno. Y además los 100 días de gobierno en su caso son mucho, es un porcentaje mucho mayor de lo que normalmente es de un gobierno en general. Entonces él tiene que ser muy cuidadoso en no despertar sobre expectativas en la gente, en no alimentar demasiado el optimismo al punto que se convierta en una cosa negativa para él. Y eso solo lo puede hacer determinando claramente dos o tres cosas por las cuales se le pueda medir, configurándose más bien de alguna manera en un gobierno de transición más que en un gobierno normal, porque si la gente lo evalúa como un gobierno normal, es muy difícil que salga bien parado. Ok, Giovanna, le voy a dar paso a Leonidas Castro. Él tiene más preguntas para usted. Gracias por contestar mis inquietudes. Gracias a usted. Giovanna, en la muestra que ustedes hicieron, que fue justamente antes de que se posesione el presidente Daniel Noboa, hay algunos Uh detalles -huh. que me llaman la atención, por ejemplo, el tema de las personas jóvenes. Ha habido un poco de énfasis también en el tema joven. Con ello ustedes miden un poco lo que podría decirse que fue el voto fuerte del presidente Noboa, que muchos dicen, bueno, fue la gente joven la que votó por él, por ese cambio, y quienes realmente le dieron la presidencia de la República. Mira, yo creo que en realidad el tema que le abre a Daniel Noboa la presidencia de la República, contra los que muchos puedan pensar, es ese cansancio de la gente de estar entre el correísmo y el anticorreísmo. La búsqueda de algo nuevo, algo distinto, por lo menos de una porción importante de la gente, que es la que le permite pasar a un segundo lugar. Porque digamos, el correísmo estaba claramente con Luisa González y el anticorreísmo más duro, creo yo, que estaba en la votación del finado Villavicencio, ¿no es cierto?, del candidato que fue asesinado. Y que a pesar de eso, su agrupación obtuvo una votación importante. Fuera de esos dos grupos, la mayoría está en una posición de dejar de mirar el pasado y mirar al futuro. Yo creo que Daniel Noboa refleja un recambio generacional que de alguna manera comenzó también en las elecciones subnacionales, y lo vemos en la elección de algunos alcaldes y gobernadores. Creo que este es un tema al que hay que prestarle bastante atención porque puede implicar una nueva etapa para el Ecuador. Ahora, ¿de qué depende? Fundamentalmente, depende de lo que haga el presidente. En el Perú, un Alan García de 36 años llegó en 1985 al poder y generó tal gobierno tan complicado que nunca más se volvió a hablar de un presidente tan joven en nuestro país. Por otro lado, tenemos casos exitosos como el de Bukele en El Salvador. Podría ser esa la ruta de Daniel Noboa y podría convertirse
en un personaje de una vigencia importante para los próximos 10 años del Ecuador. También están abiertas todas las posibilidades. Lo fundamental es que entienda él que cuál es el fiel de la balanza con el que él quiere ser medido. Es la delincuencia, parece que él ha escogido el tema económico, el desempleo como un tema fundamental. No es un tema donde se pueda ver rápidamente resultados y eso tiene que ponderarlo debidamente, pero tiene algunas cosas a su favor, como es esta concepción de que la gente entiende que no es fácil resolver las cosas de un momento a otro. Tiene que mantener la idea de que va a gobernar para el pueblo y no para sectores específicos, que fue una de las cosas que trajo abajo al gobierno de Lenín Moreno y al de Guillermo Lasso, ambos muy asociados con los ricos o los empresarios, que le va a dar importancia a la población de menores recursos y que va a generar una situación, digamos, de estabilización por lo menos, ¿no? Porque estamos viendo que la gente estaba en una situación muy negativa. Giovanna, obviamente ese hartazgo que ha habido de la gente, ¿cree usted que, bueno, el presidente tiene una oportunidad de oro en estos 16 meses? Sabemos que no va a poder resolver todos los problemas del Ecuador, pero sí empezar a hacer las bases. Y eso podría significar un puntal para que él pueda conseguir esa reelección si él entra realmente un poco cumpliendo con esas expectativas de la gente cansada y harta, como dice usted, del correísmo, el anticorreísmo, como que si el Ecuador se supiera definir simplemente en dos tendencias, dos corrientes. El Ecuador lo que necesita es la mejora del país en general, que la gente tenga dinero para llevar comida a su casa, tenga seguridad, tranquilidad y paz. ¿Usted cree que este es un gobierno en que el presidente Noboa podría aprovechar estos pocos meses para hacer las bases y afianzarse en lo que sea un gobierno en el año 2025? Yo creo que él tiene dos de tres escenarios favorables. Un escenario es, como usted dice, sentar las bases y ir a una reelección. Un segundo escenario es hacer un gobierno de transición que quede muy marcado en la mente de los ecuatorianos y que le permita volver en unas futuras elecciones en honor a multitud o seguir vigente, porque él es un personaje políticamente muy joven. Y el tercero es no lograr los objetivos y no terminar su mandato, que sería el peor de los escenarios, ¿no? Entonces, dos de tres son buenas posibilidades para un mandatario. Creo que tiene que tener mucho cuidado con todo lo que implica el tema de la generación de empleo, que es el aspecto donde parece él orientarse más y donde la gente lo asocia más por su historia, su trayectoria como empresario. Y allí una de las cosas que va a tener que ver, sin lugar a dudas, por ejemplo, ya en las próximas semanas, es qué va a hacer, por ejemplo, con el tratado, el acuerdo de libre comercio con la China, porque eso está para firmarse y probablemente podría ser tal vez una solución en lo económico, no lo sé. Argentina les dio financiamiento a Macri en algún momento, pero también está el problema de la incidencia que eso tiene para el empleo local, para las industrias locales, y Ecuador es un país que tiene una industria local, que tiene empleos, que quiere generar y depender, y que no siempre son muy intensivos en los sectores donde se hace, digamos, donde tiene interés la China de recibir productos. Giovanna, sí, me escucha allí, no sé si tenemos la Sí, señal. Giovanna, perfecto. el presidente tiene la oportunidad de hacer las bases, llegar a una reelección. Le pregunto a usted, el tiempo pasa y la gente también espera resultados. ¿Cree usted que se necesita ya un poquito como que ya de énfasis en un tema, es decir, de comunicar a la ciudadanía qué vamos a hacer, por dónde vamos a empezar? Más allá que no se puedan decirle el cómo lo van a hacer, lo importante es que ya la ciudadanía sepa de que, bueno, ya hay acciones. Me invento en el tema de seguridad. Mucha la gente dice, bueno, queremos ver los policías, los militares patrullando, controlando, cosas que no hay hoy en día. Entonces la pregunta es, ya pasan los días, las semanas de gobierno y la gente quiere acciones. Eso debería darse como un primer paso para que se siente ese cambio de este nuevo Ecuador por el que dice el presidente Daniel Noboa que la gente escogió, pues, ¿no? Bueno, indudablemente ahí hay un tema, que creo que está también en manos de la Asamblea, porque hay cambios que tienen que ser
digamos que podrían ser manejados desde la Asamblea y que incluso evitarían la posibilidad de una consulta popular, que es de lo que se estaría hablando, sino para tomar otras medidas más radicales con respecto al tema de la seguridad. Eso es otra oportunidad para el tema del actual gobierno, ¿no es cierto? Plantear una consulta para los temas de seguridad que vimos que no funcionó en el caso de Guillermo Lasso, pero porque estaba en medio de un gobierno realmente bastante ineficiente. Al inicio de este gobierno, pedir el apoyo para determinadas medidas podría ser favorable para el gobierno. Creo que en estos primeros días han habido algunos gestos importantes, algunos que deberían haber sido seguidos o deberían ser seguidos por medidas más concretas, como la rotura de las tablas, que algunos la cuestionan, pero como gesto político podría ser interesante siempre y cuando vengan las otras medidas muy seguidas. Y tenemos también este plan de la creación de empleo que también comienza a discutirse. La verdad que el tiempo es lo que más juega en contra del presidente. Tiene enero para justamente trazar muy claramente lo que usted está diciendo y no más. Hay un detalle que también es importante señalar. Ese inicio del presidente Daniel Noboa aglutinando a las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional para llevar adelante su proyecto, empezando con el de la reforma tributaria que ya le envió y que espera que se cumpla en 30 días. Le pregunto, Giovanna, ese manejo político que tuvo el presidente, más allá de que muchos critican que se haya, dice, aliado con el correísmo, que le ponen una línea roja, que creen que no es viable, ¿cree usted que esa posibilidad de negociación que hizo el presidente le va a permitir manejarse tranquilamente en este año y medio, más allá que puedan haber otras exigencias de otros grupos políticos también en el sentido que termine esta negociación o este acuerdo que ha conseguido en el Pleno de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que al haber aceptado ese acuerdo, el presidente pone la pelota en la otra cancha, ¿no es cierto? O sea, a diferencia de lo que pasó con Guillermo Lasso, donde él mismo dijo y se desdijo y al final quedó como una persona con poco manejo político de la situación, el actual presidente, Daniel Noboa, está aceptando los riesgos de la alianza, pero poniendo como objetivo el lograr salir de la crisis. Entonces, si la contraparte actúa en forma, digamos, excesivamente crítica, pueden verse sancionados por la opinión pública, porque el mismo estudio revela que hay casi un 50% de la gente que teme que la Asamblea tome una actitud contraria al gobierno simplemente por ser oposición, ¿no es cierto? O sea, sin sustento. Y esto es algo de lo que va a tener que cuidarse la Asamblea y también las otras agrupaciones políticas, porque finalmente las elecciones están a la vuelta de la esquina y el ciudadano puede sancionar a unos y a otros, como ya de alguna manera lo ha hecho. Giovanna, tengo una inquietud adicional en el sentido de lo que está haciendo, obviamente, por ejemplo, la ministra de Gobierno del Interior. Ella decía hace poco que obviamente está, como se dice popularmente, poniéndole el pecho a las balas y ella lo hace por amor al Ecuador. Le pregunto a usted, ese mensaje que se manda a la ciudadanía, sabiendo que se enfrentan también a amenazas por, dice ella, bueno, tratar de tocar lo que tiene que ver con esas cúpulas, en el caso de la policía, esos movimientos que se van a dar, que entendemos que ya el gobierno los tiene definido y que para muchos allí está un cuello de botella porque se hablaba de los narcogenerales, que lo denunció el propio embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, y le pregunto a usted, esa cara, esa frontalidad que ha hecho la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, es como el punto de partida para decirle que el presidente Noboa está dispuesto a cambiar y cumplir lo que dijo en campaña. Bueno, yo creo que la gente necesita tener la seguridad que desde el gobierno se está haciendo todo lo que se puede para solucionar el problema, ¿no? Es realmente espeluznante la rapidez con la que se deterioró los niveles de seguridad en el Ecuador. La mayor parte de la gente, más del 90%, se siente inseguro en las calles, en el transporte público, en el cantón donde vive, en la zona donde vive, y solo cerca del 40% se siente seguro en su casa. Esos niveles de inseguridad necesitan
frontalidad, necesitan, pero también medidas concretas. Lo único que no puede permitirse el actual gobierno es un deterioro mayor de la seguridad de lo que ya se vive. Y si logra en ese sentido generar algunos niveles de mayor seguridad, yo creo que ese puede ser el oxígeno que necesita. Giovanna, para terminar, seguridad y economía, a su criterio, ¿le alcanzará el tiempo al presidente para por lo menos enfocarse en estos dos ejes principales, que es lo que reclama la ciudadanía? El tema de que no puede salir a la calle, como usted bien lo dice, ¿no? El tema de la inseguridad, que no se desborde, y el tema de la economía, de tener dinero, generación de empleo. ¿Es posible o no? Yo creo que es posible, pero como usted dijo al inicio, son cosas de mediano y largo plazo, que como también lo dice más del alrededor del 70% de los ecuatorianos, excede al año y medio. ¿Qué debería hacer, en mi opinión, el gobierno, el actual gobierno? Escoger algún otro aspecto en el que pueda rápidamente mostrar eh, resultados. Tal vez el sector salud, en el cual también están muy afectados sectores importantes de la ciudadanía que hoy día reconocen que no pueden satisfacer esa necesidad básica, o sea que si no tienen dinero se mueren. Tal vez algún tema en el sector de ayuda alimentaria a los sectores más pobres que hoy día están pasando muchas carencias en ese tema, tal vez una actitud de defensa de los puestos laborales y de dejar para discusión temas que pueden tener un impacto a más largo plazo, como el del acuerdo de libre comercio o algunas otras medidas que tal vez debieran ser trasladadas al gobierno del periodo normal. Yo creo que tiene que hacer un buen mix de las cosas que puede solucionar en el corto plazo y de los cambios estructurales que puede comenzar a dar en este año y medio que va a estar en el poder, sea que sea su primer gobierno, ¿no es cierto? O sea que sea el periodo que esté, el único periodo que esté. Muy bien, muchísimas gracias a Giovanna Peñaflor, consultora política y CEO de IMACEN, empresa internacional de investigaciones. Gracias por haber estado con nosotros aquí en 99 en el Diálogo de la Tarde, Giovanna. Que tenga usted una buena noche, Giovanna. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, mi querida Wendy. Pues tenemos también importante información, anuncios, por supuesto, abrir el espacio a las menciones publicitarias con importantes recomendaciones. Hay recomendaciones y quiero decirles que Redux,